Hola amigos, bienvenidos a este tutorial. En el video de hoy estaremos creando las preguntas de nuestro juego y las estaremos guardando en unas listas. Así que vamos a empezar, vamos a ir a los eventos, vamos a crear un nuevo evento y una nueva condición. Vamos a buscar aquí en la escena y vamos a tomar al inicio de la escena, vamos a dar OK. Bien, las preguntas las estaremos guardando en un código de JavaScript. Vamos a hacer clic derecho en el evento y añadir otro y vamos a elegir JavaScript Code. Aquí en esta parte vamos a estar creando nuestra base de datos. Vamos a crear las preguntas, así que vamos a crear la lista. Vamos a poner datos, preguntas. Esto es una lista, así que abrimos corchetes y vamos a escribir entonces dentro de un objeto, vamos a poner pregunta. Y luego vamos a darle el valor a la pregunta. Por ejemplo, la primera pregunta puede ser, ¿cuál es el lugar más frío del mundo? Por ejemplo. ¿Cuál es el lugar más frío de la Tierra? Para añadir otra pregunta hay que poner la coma y vamos entonces a pegar, vamos a poner el otro objeto aquí. Como se dan cuenta, solamente puse la coma una sola vez para separar cada pregunta. Aquí la pregunta podría ser, muy bien, ahí tengo mi segunda pregunta. De esta manera entonces ya he creado la pregunta. Ustedes pueden añadir todas las preguntas que quieran. Ahora vamos a crear la lista de las respuestas. Muy bien, esto también es otra lista. Vamos a ver cómo es la estructura. Vamos a crear aquí un objeto. Vamos a hacer clic en este botón para que sea más grande aquí el espacio. Y vamos a poner las respuestas de la primera pregunta aquí. Entonces, vamos a responder a la opción A y vamos a poner cuál es el lugar más frío de la Tierra. Vamos a poner cualquiera aquí. Eh, Rusia. Vamos a poner aquí la siguiente opción, la B, que sería, por ejemplo, vamos a poner la respuesta correcta. Muy bien. Y vamos a poner la C, una pregunta errada, una respuesta errada, por ejemplo, eh, vamos a poner aquí esto. Y muy bien, vamos a poner el último que sería la respuesta. Por eso voy a poner R. Bien, tengo que poner exactamente el mismo valor de la pregunta que es la real. Tienen que estar bien escritas de la misma manera o si no, no nos va a funcionar. Muy bien, ahora aquí le he dado la respuesta a la primera pregunta y sus opciones. Ahora vamos a hacer las opciones de la pregunta número 2. Vamos a separar el objeto con una coma y entonces ahora vamos a poner las respuestas de esta pregunta. La A sería, vamos a poner aquí 45, vamos a poner aquí 78 y ahora vamos a poner 6 aquí. Y en la R tiene que ir la respuesta correcta. Siempre en la R va a ir la respuesta correcta. Y en las primeras las opciones. Muy bien. Vamos entonces a crear las variables de nuestra escena. Las listas. Vamos a la escena, a editar variables de escena, añadir. Y vamos a poner la primera variable, la primera lista que se llamaría lista preguntas. Vamos a hacer clic en la llave y vamos a convertirlo en un arreglo y vamos a añadir otra más, otra lista que sería la de las respuestas. Muy bien, también la vamos a convertir en un arreglo. Ahora vamos a obtener, vamos a llenar a esas listas de la escena que van a ser las listas dinámicas y vamos a nombrarlas así.
Muy bien, aquí vamos a poner el nombre de la variable de nuestra escena que se llama precisamente lista preguntas. Y vamos a copiar todo esto para también instanciar a la lista de las respuestas. Vamos a poner aquí entonces respuestas. Y acá también vamos a hacer lo mismo. Perfecto, ya tenemos nuestras dos listas de la escena aquí instanciadas. Vamos entonces a llenarlas con los datos que hemos conseguido. Vamos a hacer un ciclo for. Vamos a llenar primero las preguntas vamos a llenar las preguntas. Así que vamos a poner aquí datos preguntas .length para obtener el tamaño de esta lista, tamaño completo, y vamos a poner entonces aquí que la variable i aumente en 1. Muy bien. La primera lista es lista preguntas. Vamos a poner aquí lista preguntas punto get child. Bueno, en la posición i, que es el iterador, entonces vamos a poner aquí en i punto get child, que sería entonces pregunta. El hijo que vamos a crear también se va a llamar pregunta. Punto. Vamos a asignarle un string, setString. Y en el string que le vamos a agregar es lo que hay en datos preguntas. Así que vamos a poner aquí datos preguntas en la posición i punto pregunta. Muy bien. De esta manera entonces así llenamos nuestra primera lista de preguntas. No importa la cantidad de preguntas que hayan realizado, con este ciclo lo hacemos todo. Muy bien, ahora vamos a hacer lo mismo para llenar las listas de las respuestas. Muy bien, vamos a cambiar aquí datos preguntas por datos respuestas. Muy bien. Y acá también sería lista respuestas. Muy bien, aquí sería en getChild, el hijo que vamos a crear es una A, así que ponemos A. Y aquí en datos preguntas sería datos respuestas. Muy bien, y aquí no sería pregunta sino A, que es lo que vamos a asignar. Muy bien, esto lo vamos a copiar. Como son varias respuestas, varias opciones, vamos a pegarlo, copiar y pegar 3 veces. Entonces aquí sería B, B. Muy bien, y de esta manera es que nosotros podemos recorrer las listas y guardarle la información. Muy bien, ahora vamos a comprobar que estas listas están funcionando bien. Para eso entonces vamos a poner la información, una de las preguntas aquí en este texto que se llama texto pregunta. Así que voy a instanciar ese objeto aquí. Muy bien, aquí ya hemos instanciado el objeto. Más abajo entonces vamos a tomar cualquiera de estas preguntas y las vamos a poner en el texto allá en la aplicación. Entonces aquí, texto pregunta. Como esto es un arreglo, entonces vamos a poner aquí el índice y vamos a poner aquí setString. Aquí se me puso otra cosa, setString. Y en esto vamos a guardar entonces no lo que hay aquí en las preguntas, sino lo que hay en las listas dinámicas, que son las que van a estar cambiando en el tiempo de ejecución de nuestro juego. Así que vamos a tomar una pregunta, vamos a poner aquí lista preguntas, getChild. Vamos a poner aquí el 0, puede ser, getChild.
y vamos a poner aquí pregunta. Ok, vamos a tomarlo como una string. Muy bien, ahora podemos comprobar si esto está funcionando bien. Perfecto, me está mostrando entonces la pregunta, la número 1. Vamos a visualizar la pregunta número 2. Aquí en getChild vamos a poner 1. Y aquí entonces tenemos la pregunta número 2. Muy bien, entonces esto está funcionando bastante bien. Esto lo puedo quitar. Ya hemos creado entonces nuestras preguntas y ya la hemos guardado en las listas de la escena de GDevelop. Esto sería entonces todo por el tema de guardar la información, las preguntas. Si quieren tener más preguntas, simplemente aquí vamos guardando más preguntas y acá sus respectivas respuestas, todas en orden. La pregunta 1, la respuesta aquí de la pregunta 1, pregunta 2, la respuesta de la pregunta 2. Muy bien, y así sucesivamente. Eso sería todo. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a recoger aquí en el centro, vamos a recoger el script y lo vamos a llevar aquí adentro al inicio de la escena. Esto es lo primero que va a suceder. Muy bien, esto sería todo entonces por este video. Espero que en el siguiente hagamos las preguntas aleatorias y también hagamos un poco de estadísticas. Nos vemos la próxima. Chao, chao.